Buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes, los que se conectan de una manera u otra por ese medio de Facebook Live. Eh, Saluditos a todos, yo les doy la bienvenida a este tu programa, examinando todo y detén lo bueno. Así que esta que le habla la hermana Saida Rivera, les envío un saludo fraternal en mi nombre, de mi familia, aquí donde mi hogar se ha constituido en un altar para bendecirles. Así que Dios es bueno y Dios es fiel. Quiero bendecir tu vida. Es importante usar estos instrumentos, las redes sociales que Dios nos ha dado, para seguir predicando del amor de Dios, de las buenas nuevas de salvación, como dijo el apóstol Pablo. Eh, ¿Verdad? En Efesios 5:16, aprovechando bien los tiempos porque los tiempos son malos, ¿verdad? Y va a llegar el tiempo que se cerrarán las puertas. Esto está llegando ya a las puertas en muchos lugares para predicar el evangelio. Así que bueno, que usemos los medios, ¿verdad?, de comunicación en estas redes, que para traer fe y esperanza a las vidas antes de que sea tarde. Decirle a la gente, ¿verdad?, que todavía hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos agradecidos de Dios, de mi familia. Le invito. Le va a hacer. Mire, mire qué lindo. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Un maquiaro. Mi tema en esta tarde: ¿quién puede entrar a la presencia de Dios? Hay que menearlo. ¿Quién puede entrar a la presencia de Dios? ¿Quién habitará en su presencia? ¿Quién habitará en tu presencia, oh Jehová? Salmo 24, búsquelo. Mire, busque la Biblia. Vamos a leerla, vamos a meditar en esta tarde. Este es el día que Dios ha hecho, nos gozamos, nos alegraremos en Él, nos estamos gozando en el Señor porque Dios es bueno. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Salmo 24, del Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y las que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, este recibirá bendición del Señor y justicia, el del Dios de tu salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. Voy a leer hasta ahí, hasta del 1 al 6, ¿verdad? Para ser corta en esta meditación. Este es un salmo. Con permisito, Dios bendiga a los que se conectan, los que se van a conectar luego. Gloria a Dios. Alabado Dios. Así que este es un salmo. Esto es un salmo de David, ¿verdad? Leyendo aquí, que está expresando alabanzas a Dios, reverencias al Dios creador nuestro, ¿verdad? Que Él está aquí enfatizando la soberanía, ¿verdad? De Dios, la creación, la soberanía de todo lo que hay en este mundo le pertenece a Dios. Así que está todo. Él está, Jesús, Dios está por encima de todo, aunque hay ateos, científicos, y hay filósofos, pensadores, ¿verdad? Gente intelectuales, ricas, liberales, hay de todo, gente de toda clase de nuestra sociedad, y muchos dicen, como dice el Salmo 14, no hay Dios. Muchos están por ahí, ¿verdad?, despistados, que si no hay Dios, según ellos, ¿verdad? Y los invitamos a que puedan leer el Salmo 14, ¿verdad? Como que cuando el salmista decía la necesidad y la corrupción del hombre, ¿verdad?, dicen eso en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, ¿verdad? A ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero ni siquiera uno. No tenían discernimiento, todos que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como comienzan pan, y a Jehová no invocan. Así que esa es lo que decía el salmista, ¿verdad? En este 14, lo invito a que lo lea después, 14, el Salmo 14, cuando, ¿verdad?, para los que dicen que no hay Dios. Así que, a manera de introducción, ¿verdad?,
de este Salmo 24, estamos reflexionando en la palabra del Señor. Es un salmo de himno compuesto, ¿verdad? Para que en el salmo David estaba celebrando la fundación de Jerusalén como ciudad, ¿verdad? Como ciudad de gran rey. Eh, como ustedes saben, ¿verdad? La, las, la ciudad de gran rey es Jerusalén, ¿verdad? Eh, Simboliza la presencia de Dios en la tierra, ¿verdad? La ciudad del el gran rey Jerusalén tiene profundo significado profético, tiene un significado, ¿verdad? Religioso que simboliza la presencia de Dios en la tierra y su elección como lugar de su morada para siempre, ¿verdad? Es la nueva Jerusalén. Así que Jerusalén es considerada como la ciudad elegida por Dios, ¿verdad? Su habitación y lugar donde puso su nombre para siempre. Esa va a ser la futura nueva Jerusalén, la ciudad del gran rey. Así que estoy poniendo aquí estoy como mentito, hermano. Así que eso es lo que significa, ¿verdad? Cuando él decía, David, la ciudad del gran rey, ¿verdad? Su marco histórico lo vemos, pues si usted busca y lo anota y lo lea después en segunda de Samuel 6, en primera de Crónica 13, encontramos la historia de por qué se escribió este Salmo 24, ¿verdad? Después que David tomó la fortaleza de Jebusea de Sión, lo que se llegaría a llamar Jerusalén, decidió trasladar el arca desde su sede transisoria a la casa de Obed Edom. Así que Jerusalén, ciudad del gran rey, por eso usted nota cuando se habla de Israel, Jerusalén, la ciudad del gran rey, se nota que el antisemitismo, alianzas internacionales que expresan el odio hacia los judíos, este conflicto de grupos extremistas, organizaciones terroristas, ¿verdad? Árabes en contra de Israel, contra de otras naciones, la discordia, el terrorismo, es por causa de la promesa que Dios ha dado a este lugar, a los judíos, a Jerusalén, la ciudad santa. Así que pues, tenemos que respetar eso, aunque usted no entienda, ¿verdad? Cuando usted lee la historia de que encontramos en Obed Edom, en segunda de Samuel, para que usted entienda, vamos a que usted entienda un poquito de contexto histórico, por qué fue que este Salmo 24, él decía, del Señor es la tierra y todo lo que en él hay, en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias, corazón puro, ¿verdad? Pues esta historia, ¿verdad? Cuando David, cuando hablamos de esta historia, ¿verdad? Un contexto bíblico de Obed Edom, fue un sacerdote levita, ¿verdad? Que Dios le bendiga a todos los, ¿verdad? Los que se están conectando y los que se conectarán luego. Así que Obed Edom fue un sacerdote levita que hospedó el arca de la alianza, ¿verdad? En su casa durante 3 meses después de la muerte de Usa, ¿verdad? Quien tocó el arca indebidamente, ¿verdad? Y tanto Obed Edom como su familia, ¿verdad? Después él tocó Usa, quien tocó el arca indebidamente, tanto Obed Edom como su familia recibieron bendiciones de parte de Dios. Su historia nos enseña que la presencia de Dios, ¿verdad? Trae bendición quienes lo reciben con reverencia, con obediencia, ¿verdad? En este tiempo, esta historia, en este contexto histórico de segunda de Samuel, ¿verdad? Samuel 6 y primera de Crónicas 13, en ese tiempo, ¿verdad? Porque estoy hablando por qué David escribió el contexto histórico, por qué David escribió este Salmo 24, ¿verdad? El rey David quería llevar el arca de Dios a Jerusalén, ¿verdad? La ciudad del gran rey. El arca era un cofre sagrado hecho de madera, de acacia, revestido de oro. Usted lo puede buscar en internet y simboliza la presencia de Dios entre el pueblo, ¿verdad? De Israel. Y ahí contenía las tablas de la ley, el maná, la vara de Aarón. Era transportada por los levitas, debía ser manipulada con reverencia, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones de Dios. Así que David, en lugar de seguir las instrucciones de Dios sobre transportarla adecuado al arca, que debía ser llevado por los sacerdotes, él colocó un carro de bueyes, ¿verdad? Según esta historia.
Y ahí fue ¿verdad? Que durante ese trayecto que los bueyes tropezaron y Usa, hijo de Abinadab, Abinadab, tocó el arca para evitar que se cayera y Dios lo mató inmediatamente. Así que pues desobedeció las normas sagradas del Señor. Y lleno de miedo, David interrumpió, ¿verdad?, el viaje y dejó el arca en la casa de Obed-Edom, el geteo, quien lo recibió con reverencia y a diferencia de la casa de Abinadab, donde el arca permaneció durante años sin registros de bendición. Así que la presencia de Dios trajo prosperidad a la casa de Obed-Edom en solo 3 meses por tenerla esa arca, ¿verdad?, en su casa. Al ver esto, David reanudó el traslado, siguiendo, ¿verdad?, siguiendo eso en vez de las instrucciones, siguiendo esta vez las instrucciones, ¿verdad?, de Dios. Así que usted sabe que el arca significa el arca, ¿verdad? El arca de Dios lo que simbolizaba era la presencia de manifiesta de Dios entre el pueblo israelita, el pacto divino entre él y el pueblo. Era símbolo de la presencia de Dios. El arca era el lugar donde Dios prometió encontrarse con los israelitas y hablarles de arriba, le hablaba desde arriba el Señor, aleluya, manifestando su presencia a ellos. Así que eso era lo que era el arca, ¿verdad? Y por muchos motivos llegó a tener morada en la tierra filistea y después estuvo en la casa de los de un levita. Después de cierto tiempo David intentó llevarla a Jerusalén y por la imprudencia de Usa, como estábamos leyendo, le había dicho en el contexto, estamos hablando un poquito de contexto para que usted entienda. La imprudencia de Usa impidió que el arca llegara y después llegó a la casa de Obed-Edom en Kiriat Jearim hasta el lugar en que le habían preparado David, ¿verdad? David en Jerusalén. Así que importante es esto, él preparó una ceremonia. Vemos a David preparando una ceremonia para esta ocasión, ¿verdad? Como parte culminante de este servicio, hubo cánticos, hubo una liturgia, ¿verdad? En este servicio, ¿verdad? En el Salmo 24, David lo compuso, un himno que cantaba, y cuando ellos trasladaban el arca, también se cantó frente a las puertas de la ciudad, ¿verdad?, de Jerusalén, antes de hacer la entrada triunfal del arca. Sin duda, creo que los coros se cantaron, ¿verdad? Me imagino que en forma antifonal se considera como... Hay un momento que el Señor dijo, una declaración de Jesús que viene a mi mente cuando en Mateo 5:8, que dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Y analizando este salmo tiene enfoque literal, ¿verdad?, de este evento, porque estaban, según segunda de Samuel, capítulo 6, este evento sucedió en este Salmo 24, porque con el traslado, estaban trasladando el arca del lugar de la casa de Obed-Edom hacia el lugar que David había preparado antes de la construcción del templo, ¿verdad? Porque el templo no lo construyó David, lo construyó su hijo Salomón. Así que en el pensamiento judío hay quienes piensan y enseñan que, de manera que dicen que los primeros dicen que los primeros versículos escribió David de este salmo y los otros versículos los escribió Salomón, pero lo que interesa aquí, esta parte, es la que nos habla aquí en las primeras partes y la segunda parte de este salmo, es cómo David traslada el arca a Jerusalén y cuando el arca se introduce dentro del templo, ¿verdad?, en la dedicación del templo, ¿verdad?, que Salomón hace el templo. Y entonces él construyó, Salomón, en el tiempo que Salomón construyó el templo, ¿verdad? Fue en los tiempos de Esdras, de Nehemías, conocido como el templo de Zorobabel, ¿verdad? Así que, hablando de esto un poco, los judíos, acuérdense, los judíos proyectan la escatología de ellos, la connotación de ellos del arca que sería introducida, según ellos, que esa arca va a ser introducida en el tercer templo ese tercer templo se está construyendo en Jerusalén. Y en el pensamiento judío, pues nosotros como cristianos sabemos que hay un futuro, un santuario celestial, ¿verdad? Y esta es la verdadera arca del pacto, que es el trono de Dios, cuyos fundamentos son los mandamientos que él ha establecido, ¿verdad? Que el gobierno divino es su santa ley, ¿verdad? Así que este salmo tiene aplicación literal de la introducción del arca al santuario, pero también tiene un acto de connotación, ¿verdad?,
de Cristo, que Jesús cuando ascendió al cielo para entrar al santuario celestial. Y precisamente lo vamos a analizar aquí, hay detalles repetitivos. Si usted lee el Salmo 15, bien importante, cuando yo digo esta introducción del contexto bíblico para que usted entienda este Salmo 24, es importante la introducción para que podamos entender todo el contexto, ¿verdad? Y para saber lo que el salmista está tratando de expresar en este Salmo. Si usted lee el Salmo 15, dice: Jehová, ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos es vil y menospreciado, pero honra a los que te temen, honra a los que temen a Jehová, que el que aún jurado en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no da usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Así que el que hace esta cosa no resbalará jamás. Dice Salmo 15, ¿quién es el que va a habitar en el monte de Santo Dios? ¿Verdad? Aquí el Salmo 15 es similar, repetitivo al Salmo 24, léalo, estudie la palabra. Así que con esto, ¿verdad? Aunque muchos quieren opacar que no hay Dios en este Salmo, del Señor es la tierra y todo lo que en Él hay, en ella el mundo y los que en Él habitan, muchos pueden ocultar y opacar que no hay Dios con sus doctrinas, ideologías, con sus razonamientos humanos, ¿verdad? Y este Salmo este Salmo que yo les había leído, lo llamó al hombre que no cree en Dios, que dice que no existe Dios. Este Salmo lo llamó el Salmo, ¿verdad? Que hemos leído, el Salmo 14, lo llama hombre necio, hombre malvado, ¿verdad? La necedad y la corrupción del hombre que dice no hay Dios, ¿verdad? Así que esto es importante, ¿verdad? Por encima de la incredulidad de los hombres, de la gente, por encima de la incredulidad, de la dureza del corazón de la gente, Dios es real, es verdad, la vida, la existencia, la vida humana, ¿verdad? La existencia, la creación, el planeta que vivimos, todo, hay un Dios, hay un creador, ¿verdad? Nuestro Dios está vivo, ¿verdad? Y por eso predicamos su palabra, por eso alabamos al Señor y compartimos esta palabra con ustedes, con permisito. Así que está la soberanía de Dios en todo lo creado. Lo que quiere decir David aquí en este salmo: Dios es el dueño, Señor es el mundo pertenece a Dios, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan, dice este salmo. Así que pertenece todo a Dios. Eso quiere decir que nada se va a escapar, ¿verdad?, del dominio, del poder de Dios, porque le pertenece todo a Él, ¿verdad? Y la pregunta aquí, la buena pregunta aquí en el versículo 2 es: porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Así que esto desmiente la idea de muchos antiguos. Alabado Dios. Gloria a Dios. Esto desmiente la idea de muchos antiguos que daban poder a otras divinidades, como al dios de Yam, una deidad semítica para referirse al dios del mal, al dios del caos, a las tempestades que rivalizaban con el dios Baal, el dios que le decían el dios de la tormenta. En la mitología cananea le otorgaban poderes sobre los mares, sobre los ríos. Así que esto desmiente la idea de que tienen los antiguos, ¿verdad?, de darle poder a lo que no tiene poder, porque solo de Dios es el poder. Así que el salmista, el escritor, le está diciendo que por encima de esos dioses humanos y famosos para ellos, hay un Dios creador de todo, capaz de fundar el trono, ¿verdad? Dios es capaz de fundar su trono sobre el caos. Él por la palabra ordena, Dios por su palabra ordena. Lo que no tiene orden le pone orden para que todo sea ordenado. Así que cuando Él le habla al mar, cuando Dios le habló al mar, a los montes, le habló, ¿verdad?, a los ríos, al agua, los ríos lo hace con propósito, ¿verdad, hermanos? Dios les bendiga a todos los que se conectan. ¿Quién se movía sobre las aguas? Dice Génesis 1:2, el Dios se movía, ¿verdad?, siempre por encima. Cuando usted lee Génesis 1:2,
quien se movía sobre las aguas era Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Siempre está, ¿verdad? Por encima. Siempre está por encima de todo, mientras acá abajo hay caos. Un momentito, hermanitos. Mientras acá hay caos, mientras aquí la autoridad de Dios siempre va a estar encima del caos, de los, ¿verdad? Va a estar por encima de todo, el poder de Dios estará encima, ¿verdad? De todo, de lo que se mueve aquí en la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, en Marcos 4:35, cuando el Señor vino, ¿verdad? Y dice Marcos, el Evangelio de Jesucristo según San Marcos en el capítulo 4:35, y levantándose, Jesús reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, ¿verdad? Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento le obedece? Él siempre está por encima de todo, mientras acá abajo hay caos. La autoridad de Dios siempre va, ¿verdad? Por encima de todo. Así que no importa que aquí abajo en la tierra haya maldad, caos, muerte, violencia, odio, pecado. En Romanos 5:20 dice que por donde abundó, cuando abundó el pecado, sobreabundó su gracia. El Señor te dice, tranquilo hoy, ¿verdad? Hay caos, hay angustia, problemas, crisis, hay matanza, violencia, persecución, siente que se te está moviendo la economía, el dinero no te da, tranquilo, ¿verdad? Hay enfermedad, hay dolor, sufrimiento, hay luto, pérdida, estás desesperado, angustiado, sí, aleluya, ¿verdad? El Señor te dice, sí, todo eso está pasando, pero yo tengo el control, ¿verdad? Él tiene el control, ¿verdad? Él tiene la autoridad para cambiar toda la situación a favor de los que confían en Él. No serán avergonzados los que confían en Él. Así que Él es nuestro refugio, nuestra roca de la eternidad, porque Él fundó las ciudades, fundó los lugares estables y firmes. Dios tiene la capacidad creadora de afirmar sobre lo inestable. Tiene la capacidad, ¿verdad? Como no tienes luz, se te fue la luz en tu casa, o se nos fue la luz, el agua, me tocó poner pues una lamparita o no, a una velita, todo está opaco, tengo que poner una velita, ¿verdad? Amén, pero hay circunstancias que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Que tenemos que hacer nuestro trabajo también, ¿verdad? Pero Él está por encima de todo, Él tiene todo el control, aunque padezcamos lo que tenemos que padecer, ¿verdad? Estemos sufriendo. Él dice que el mundo y todos los habitantes de la tierra le pertenecemos al Señor, porque Él la fundó sobre los mares, lo afirmó sobre los ríos, las aguas, ¿verdad? Esto es un salmo universal, que aunque el judaísmo lo proyecta solo para el pueblo de Israel, aquí hay universalidad, ¿verdad? Todo le pertenece a Dios. Así que como cristianos y miembros de la iglesia que anhelamos el regreso del Señor Jesucristo, mientras esperamos a Cristo y al arrebatamiento, ¿verdad?, de la iglesia, el rapto que estamos esperando, estamos guardando sus mandamientos, tenemos que entender que, ¿verdad?, que todos los seres humanos tienen la posibilidad de salvarse, ¿verdad?, pero todos debemos reconocerlo como a Él, como Jesús, como Señor de señores, Rey de reyes, porque dice Filipenses 2, ¿verdad?, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra del Señor. Así que yo voy a dejar hasta aquí, ¿verdad?
mi reflexión. Seguimos la semana que viene con este Salmo 24. Dios, ¿verdad? Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Hasta la próxima semana en este tu programa, examinarlo todo y retén lo bueno. Recuerda, Maranata, Cristo viene, prepárate para su encuentro. Buenas noches, que descansen. Aleluya, Dios les bendiga.